con la doctora Gabriela van a dar todo lo que son macrólidos y cetólidos del capítulo 64. Vamos a continuar eso. O sea, macrólidos, cetólidos y tetraciclinas. Con el doctor Saúl van a empezar la primera parte de quinolonas, capítulo 65. Obrigada, prof. ¿Les aparece en la pantalla? Sí, profe. Es. Bueno, el capítulo de hoy vamos a estar completando los que son los dos más que están en el grupo de beta-lactámicos, ¿verdad? Que son los carbapenémicos y los monobactámicos. Vamos a hablar primero de los carbapenémicos, ¿verdad? Que igual, como les dije, dentro del grupo son antibióticos beta-lactámicos, pero estos son sintéticos, como que las penicilinas, por ejemplo, eran naturales. Ô, Son, prof, sí, eu posso te pedir para falar um pouco mais devagar? bueno. Tá. Entonces, como vimos en la clase anterior, vimos que estamos hablando de antibióticos beta-lactámicos, que era la característica por la cadena que tienen, ¿sí? Los carbapenémicos son antibióticos beta-lactámicos, pero estos son sintéticos bicíclicos, es decir, que fueron creados modificando la molécula, ¿verdad? No como las penicilinas que fueron naturales. Y poseen un núcleo común llamado carbapenem. Estos antibióticos derivan de la tienamicina, que es producida por el hongo Streptomyces cattleya. O sea, se agarró ese núcleo, se modificó y ahí se obtuvo el carbapenem. Su estructura difiere de las penicilinas porque tiene un átomo de azufre en su anillo tiazolidina. Y este átomo de azufre es externalizado y es sustituido por un átomo de carbono. Y así se fue creando los distintos tipos, que son el imipenem, el meropenem, el ertapenem y el doripenem. Después, cuando hablemos de farmacocinética, les voy a volver a recordar esto, de que el imipenem tiene un metabolismo a nivel renal por la dihidropeptidasa 1. Recuérdense que nosotros siempre veíamos que en el metabolismo, ¿verdad?, se transformaba la molécula, bueno, y eso pasa con esta enzima, con el imipenem en el riñón y da un metabolito tóxico. Esa es la razón por la cual se le unió al imipenem con la cilastatina, que es un compuesto químico que inhibe esta acción de la dihidropeptidasa. Y acá les muestro la preparación, cómo se encuentra, ¿verdad?, del imipenem. Siempre van a encontrar unido a la cilastatina, por esto que les expliqué. El meropenem, el ertapenem y el doripenem. Como ustedes ven acá, todos están en preparación, en solución, ¿verdad?, para intravenoso. ¿Por qué pasa esto? Porque los carbapenem son ácido sensibles. Entonces significa de que ellos no resisten a la acción del jugo gástrico, por lo cual no existe una preparación para vía oral. Acá les reitero, siempre este anillo es el anillo beta-lactámico, el cuadrado, que es común en todo este grupo, ¿sí? Acá vienen de la penicilina, que dijimos que tenía un anillo de 5 elementos. Tenemos las cefalosporinas, que era de 6 más 2 cadenas laterales. Y los carbapenem, los carbapenem tienen la unión
al anillo tiazolidínico, pero la característica que le difiere como penicilina es que tiene este átomo de azufre. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Como habíamos visto, la acción de ellos, de los beta-lactámicos, eso no le volví a poner porque ya entra dentro del grupo. La acción de ellos también van a ser inhibidores de la síntesis de pared de la bacteria. También tienen unión con la PBP, ¿verdad? Con la penicillin bite protein, inhibiendo de esa forma la unión de los peptidoglicanos. Nada más que cuando ustedes lean en el Flores, van a ver que el imipenem y el meropenem tienen unión preferentemente a uno de ellos, ¿verdad? Que el PBP1 y el ertapenem al PBP2. Eso es simplemente por la estructura química que de repente tienen preferencia por algún tipo. Estos antibióticos, los carbapenémicos, son antibióticos de amplio espectro. De preferencia se dice luego que ellos solamente se usan en un medio hospitalario. El imipenem, que está unido a la cilastatina, resiste a la hidrólisis de la mayoría de las beta-lactamasas. Nosotros vimos que era el principal método de resistencia bacteriana que hicieron las bacterias en contra de este grupo. La hidrólisis que no resisten son de las metalo-beta-lactamasas, que sería como una evolución más de la beta-lactamasa. El imipenem es útil para el tratamiento empírico activo frente a microorganismos gram positivos y gram negativos que producen penicilinasa. También son activos frente a anaerobios y a la pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Sin embargo, la pseudomonas aeruginosa con el tiempo fue creando cepas también resistentes a este antibiótico. Como vimos en la clase anterior, la pseudomonas tiene la capacidad de crear varios mecanismos de resistencia, entonces siempre es ella la que es como que nos va ganando la carrera en el tema de los antibióticos. Yo no les puse acá, ¿verdad? Después les voy a hablar un poquitito más, pero eso ya es, como les dije, yo siempre les daré clase de lo que va a ser útil para ustedes. Y me pareció que era un poco complicado hablarles de los que son las carbapenemasas. O sea, así como se creó beta-lactamasas, las bacterias fueron evolucionando y crearon también carbapenemasas. O sea, enzimas capaces de destruir estas moléculas que nosotros fuimos creando para que sean más potentes. Entonces el imipenem es el primer grupo ahora que usamos, después el meropenem. El meropenem tiene una actividad bacteriana similar a la del imipenem, su espectro es similar. Sin embargo, este es el grupo que nosotros elegimos cuando se tienen infecciones intraabdominales en una pancreatitis como primera opción. También el meropenem lo usamos en neumonías, ¿sí? El ertapenem, que fue el primero en ser descubierto de este grupo, ya no usamos de preferencia en infecciones intrahospitalarias, porque ya hay una amplia resistencia bacteriana. Como les dije, con el descubrimiento de las carbapenemasas, se vio que este grupo, este tipo de ertapenem, ya tenía mucha resistencia. Pero sin embargo, se puede usar, ¿verdad?, en una sola dosis al día cuando hay infecciones como neumonías o infecciones intraabdominales. En el caso, por ejemplo, de una cirugía programada de páncreas, como ustedes habrán, no sé si ya vieron en cirugía lo que es una cirugía de Whipple, que es una cirugía cuando hay un cáncer de páncreas. Como el paciente va a venir de afuera, se supone que no tuvo contacto con nada en el hospital todavía, este es el antibiótico de elección para hacer profilaxis en ese tipo de cirugía.
Estos 3 antibióticos se reservan como tratamiento empírico cuando hay infecciones nosocomiales, es decir, le rota a estos antibióticos. Prof, eu acho que travou. Não deu para ouvir. ¿Desde qué parte no escucharon? Não, agora mesmo. No, y que les dije ahora que este grupo siempre se va a usar cuando se sospecha de infecciones hospitalarias graves, o sea, cuando nosotros pensamos que los organismos son multiresistentes. No se usan fuera de esa profilaxis que le dije de la cirugía de Whipple, no se usan normalmente como primera elección. ¿Está bien? Aí se usa o meropenem, né? El ertapenem. El ertapenem es el que usamos cuando vamos a hacer una profilaxis de cirugía de Whipple. Tá. El meropenem e imipenem siempre dejamos para pacientes que ya estaban internados, que ya estaban con otros antibióticos, tuvieron una mala evolución y ahí se utiliza tanto el imipenem como el meropenem. Entendi. Les voy a dar un ejemplo con este mismo grupo, ahora con el grupo de las cefalosporinas. Vamos a suponer de que algunos de ustedes empiezan a tener un cuadro de tos, fiebre, empiezan a tener una expectoración amarillenta, ¿verdad? Se le hace el examen físico y se encuentra que tienen sus crepitantes vivasales y se sospecha, se les hace una placa y se ve una condensación, se le diagnostica una neumonía. Y se hace la escala de Kurd. Esto es clínica, le estoy dando un nombre para que ustedes se ubiquen en farmacología. La escala de Kurd es una escala para determinar cuando un paciente tiene que internarse o no por neumonía. Que es, la C es de confusión, es el estado mental, la U es el valor de urea, la R es la frecuencia respiratoria y la B es la forma de respiración, si usan o no músculos accesorios, ¿verdad? Y lo último que se suele sumar es el grupo etario. Supongamos que cumplen criterios y se tengan que internar. De entrada, yo voy a iniciarles un tratamiento con ceftriaxona solamente, pensando que es una neumonía de la comunidad, ¿verdad? Supongamos que pasan 3 días, ustedes están febriles todavía, los blancos están en ascenso, entonces ahí yo asocio con una levofloxacina, que es de otro grupo, y si tienen una mala evolución, yo les roto a una piperacilina tazobactam, que ya vimos en el grupo anterior, ¿verdad? Y si ahí después de 5 días todavía sigue habiendo una mala evolución, entonces ahí elijo rotarles a un meropenem. Esa es la evolución para ir subiendo el espectro de antibióticos. La resistencia a este grupo, ¿verdad? Algunas bacterias en especial, les mencionamos de vuelta la Pseudomonas aeruginosa, producen las carbapenemasas que, como les mencioné, inactivan al imipenem, al ertapenem y de menor manera al meropenem. El meropenem nos sigue todavía llevando la delantera frente a este germen. Sin embargo, hay bacterias que tienen resistencia a los carbapenémicos, o sea, es decir, que tienen una resistencia natural, y ellos son el Enterococcus faecium, el Staphylo aureus, el Streptococcus epidermidis, que son resistentes a la oxacilina, el Corynebacterium, la Stenotrophomonas maltophilia, la Burkholderia cepaza y las Aeromonas. Entonces, vamos a ver que cuando sospechamos alguna infección por esto, se tiene que asociar muchas veces el meropenem con otros antibióticos, ¿sí? El Staphylo aureus, el Streptococcus epidermidis,
son los que se pueden encontrar en piel. El Enterococcus faeces, por ejemplo, vamos a encontrar más en el área de abdomen, y los otros se pueden encontrar tanto en pulmón como en área abdominal. Y el uso de carbapenem, así como nosotros vimos que había algunas bacterias que al tener recién contacto con las cefalosporinas inducían producción de enzimas, así también pasa con esto. El carbapenem puede inducir producción de beta-lactamasas. En cuanto a su farmacocinética, este grupo de antibióticos se administran todos por vía intravenosa, por lo que le dije que tienen una sensibilidad al ácido, entonces no se encontraron formas de crear moléculas por vía oral. Y generalmente tienen una buena penetración en todos los tejidos y en los líquidos corporales, incluyendo el líquido cefalorraquídeo cuando hay inflamación, ¿sí? La excreción de este fármaco no tiene, los carbapenémicos tienen muy poco metabolismo, al igual que vimos con las penicilinas y con las cefalosporinas. En el caso del meropenem luego no se metaboliza. Es decir, que si nosotros recuperamos en la orina, prácticamente el 75% se encuentra intacto. La excreción o eliminación de los carbapenémicos, al igual también de los otros grupos como la penicilina y la cefalosporina, es renal. Y les vuelvo a reiterar esto porque es muy importante que sepan que el imipenem tiene ese metabolismo por la dihidropeptidasa 1 en el riñón, que está en el borde, en el cepillo de los túbulos proximales renales. Y al ser metabolizado por ella, genera un metabolito inactivo que es nefrotóxico. Y por eso es que unimos a la cilastatina y se evita la formación de este inactivo. También, además de eso, permite de esta manera que el imipenem podamos usar cuando hay infección de vías urinarias, ¿sí? Sin embargo, como vimos, como tiene excreción renal, entonces cuando hay pacientes que tengan una insuficiencia renal, se tiene que ajustar la dosis de los carbapenémicos. Siguiendo entonces con la farmacocinética, vemos ahí que el imipenem y la cilastatina, que van siempre unidos, son 40 miligramos de imipenem unido a 0,5 gramos de cilastatina. Tienen una vida media de 1 hora, se fijan muy poco a las proteínas y tienen un buen volumen de distribución. El metabolismo hepático es poco, variando un 20% como máximo, y se elimina a preferencia por vía renal alrededor del 70%. En el caso del meropenem, ¿verdad?, que tiene más o menos un pico de concentración de 22 a 50 miligramos, generalmente cuando se da una dosis de 0,5 a 1 gramo, tiene una vida media de 1 hora también, al igual que el imipenem. Su fijación proteica es menor al 20%, buen volumen de distribución y también no tiene casi metabolismo hepático. Se elimina por vía renal también. El ertapenem tiene una característica diferente al resto en el sentido de que tiene una alta fijación proteica. 95% se une a las proteínas. Y como ustedes ven, ¿cuál es la otra cosa que llama la atención acá? Que su vida media es un poco más prolongada. Es por eso que el ertapenem se puede dar una sola dosis diaria. Tiene muy baja biotransformación tisular y su eliminación también es renal. Y el doripenem, que no les mencioné porque nosotros prácticamente acá no usamos, no hay presentación comercial disponible en nuestro país. Tiene muy baja fijación proteica
tiene una vida media de alrededor de 1.6 horas. Tiene buen volumen de distribución, pero un poco menor que el resto. Y tiene una biotransformación tisular por la dehidropeptidasa, pero también es poca, no es tan alta. O sea, no se van a equivocar nunca al decir que este grupo tiene poca transformación biohepática y variantes todos con eliminación renal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Y esto les pongo para que vayan conociendo, ¿verdad? ¿De cuánto viene? La vía de administración ya les dije, todos por vía intravenosa o intramuscular. No hay vía oral. Entonces el imipenem y la cilastatina hay de frasco de 500 y de 1 gramo. Al igual que el meropenem, el ertapenem hay de 1 gramo y el doripenem de 500. Acá simplifica mucho porque como ven es 500 y 1 gramo nomás. ¿Sí? En la dosificación generalmente se hace por kilogramo peso, ¿verdad? Pero nosotros más vamos a manejar la parte de dosis general. Entonces en adultos más o menos se usa justamente de 500 a 1 gramo, las mismas presentaciones que vienen. Y generalmente el imipenem se da cada 6 a 8 horas de forma intravenosa. Y como vamos a ver, después les voy a explicar un poco más cuando hay una insuficiencia renal, lo que se tiene que ir espaciando las dosis, ¿sí? ¿Por qué se van espaciando la dosis? Porque si ustedes se acuerdan en fármaco, cuando vimos farmacocinética, lo del estado estacionario, como se tarda más en eliminarse, como tiene eliminación renal, la concentración permanece más estable. Entonces, para no subir mucho su concentración, yo lo que hago es espacio más las veces que le voy dando el fármaco. Sin embargo, como dijimos, estos tres grupos, o sea, el grupo de los beta-lactámicos, tanto las cefalosporinas como las penicilinas y como los carbapenémicos, generalmente no tienen alteración con la insuficiencia hepática. El meropenem, que es el siguiente, hay también de 500 y 1 gramo como el imipenem. En adultos se usan estas dos presentaciones, también cada 6 a 8 horas. Y también tiene un ajuste similar al imipenem cuando hay insuficiencia renal. El ertapenem, dijimos que tiene la unión a 95% de las proteínas, tiene otra característica importante. No está recomendada para administrar en niños, ¿sí? Entonces, la forma de recordar que pueden hacer esto es que el ertapenem es el que no usamos más con enfermedades nosocomiales. Es el único que tiene 95% de unión a proteínas y no se administra en los niños. El ertapenem tiene solamente una presentación de 1 gramo. Generalmente, como les dije, creo que tiene mayor vida media, entonces se administra solamente una vez al día. Y cuando hay insuficiencia renal, lo que disminuye es su dosis, porque igual se sigue dando cada 24 horas. Y el doripenem viene de frascos de 500 miligramos, se administran cada 8 horas y también tienen ajustes espaciados cuando hay una insuficiencia renal. Y este tampoco se recomienda administrar en niños. Ahora les voy a hablar un poquitito más aparte del meropenem, porque él es el que usamos todavía en el ámbito hospitalario de forma muy frecuente. El meropenem se administra en forma de perfusión intravenosa, significa que se hace un goteo durante 15 a 30 minutos, ¿verdad? Se puede hacer también en bolo intravenoso,
En 5 minutos se tiene que pasar si la dosis es de menos de 1 gramo. O sea, si estamos hablando de 500, si estamos hablando de dosis con adolescentes y niños. Pero de preferencia, si no hay algún, digamos, si se dispone del paciente está internado, va a tener tiempo, se prefiere el goteo durante 15 a 30 minutos, ¿sí? Esos son por efectos que pueden generar el medicamento y se ve que sus moléculas reaccionan, producen menos reacciones si el goteo va lento. Las dosis pueden variar de acuerdo a la enfermedad que estamos tratando. Por ejemplo, en una neumonía, tanto la adquirida en la comunidad como en la nosocomial, la que nosotros sospechamos que ya son gérmenes resistentes, o si hay una infección urinaria complicada, o una infección intraabdominal, o una infección grave de piel y tejidos blandos, usamos entre 500 a 1 gramo cada 8 horas. Y en los niños se usa de 10 a 20 miligramos por cada kilogramo peso cada 8 horas. Cuando hay una infección, normalmente después del parto, supongamos que fue un parto de emergencia o la paciente, ahora con el tema del COVID, hay pacientes embarazadas que están en terapia y ahí tienen que ir a su parto, se usa de 500 a 1 gramo cada 8, van igual. Para la infección broncopulmonar en pacientes que tienen fibrosis quística y también en la meningitis bacteriana aguda, se usa la dosis máxima. En este caso son 2 gramos cada 8 horas. ¿Sí? Y en los niños, que antes usábamos 10 a 20 miligramos por cada kilo, acá usamos 40, el doble. En los pacientes que tienen neutropenia febril, que se sospecha que tienen una infección bacteriana, usamos 1 gramo cada 8, no se considera el 500, solamente 1 gramo cada 8. Y en infecciones nosocomiales por pseudomonas o acinetobacter, usamos la misma dosis que con las meningitis, que son de 2 gramos cada 8 horas. O sea, lo que vemos es cuando sospechamos que las infecciones son en lugares donde hay un poco menos de penetración, como la meningitis, o sospechamos un germen muy resistente como la pseudomonas y el acinetobacter, usamos las dosis máximas de 2 gramos cada 8 horas. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Vamos a hacer un pequeño break de 20 minutitos y vamos a volver con los monobactámicos. ¿Está bien? Dale, profe. ¿Alguna duda hasta acá con los carbapenémicos? Hasta ahora no, profe. Ahí está. Entonces, volvemos para las 9 menos 10. ¿Está bien? Ok, profe.
Bueno, volviendo, vamos a continuar entonces con el último grupo que son los monobactámicos. ¿Les aparece la pantalla? Sí, profe. Bueno, y el último grupo son los monobactámicos. Los monobactámicos son los únicos que tenían solamente ese anillo beta-lactámico, ¿verdad? Unido a una cadena, es decir, ellos tienen una diferencia con las penicilinas, cefalosporinas y carbapenem, de que no tienen unido otro anillo. Por eso se llaman monobactámicos de uno solo. Entonces tienen este anillo y la cadena lateral. Y ellos también tienen unido un grupo sulfurado. Esta diferencia de estructura se vio que disminuye la posibilidad de generar una hipersensibilidad cruzada. Es decir, que en algunos pacientes que tienen reacciones alérgicas con las cefalosporinas y con las penicilinas, pueden no tener reacción con este grupo. Eso no siempre es un 100%, pero sí puede pasar esto. O sea, si por ejemplo tienen un paciente que se le hizo penicilina y hizo una reacción y después se le aplica un Astronam y no reacciona, puede ser por esta diferencia, ¿sí? En los monobactámicos existen como 6 en el grupo, pero los nombres más comunes que van a escuchar son el Astronam y el Carumomam, pero yo solamente les voy a hablar hoy del Astronam. ¿Por qué? Porque realmente el Astronam es el que tiene una preparación farmacológica disponible. Es decir, hasta ahora mismo es el único que usamos en los pacientes. Y el Astronam, así como todos los otros monobactámicos, tiene un anillo beta-lactámico monocíclico al que se unen los radicales, y esta unión le confiere una elevada resistencia para inactivarle a las beta-lactamasas, o sea que no le permita degradar su anillo lactámico. Este es el primer antibiótico que se estudió en humanos y produce la inhibición de la mayoría de las bacterias de la familia de enterobacterias a una concentración de menos de 1 microgramo por ml. La otra ventaja es que también tiene actividad contra la Pseudomonas aeruginosa. Pero a diferencia del grupo anterior, es muy poco efectivo contra las gram positivas y contra los anaerobios. Un ratito. Perdón. Esta es la cobertura de los gérmenes de los monobactámicos en sí, ¿verdad? Que va de Enterobacter, Escherichia coli, Haemophilus influenza, las Klebsiella, Morganella, Neisseria. Si ustedes ven, se le parece muchísimo a la cobertura que tenían las cefalosporinas de tercera generación. Pero acá se le suma la Pseudomonas. Como les dije, les voy a hablar más específicamente del Astronam. El Astronam, así como todos los beta-lactámicos en sí, inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Les reitero de vuelta la característica importante, que no tiene acción sobre microorganismos gram positivos y contra los anaerobios. Y su uso terapéutico es más para gram negativos, sobre todo para enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa.
También se usa cuando hay infecciones del tracto urinario como pielonefritis y cistitis, y también para neumonías y bronquitis, así como infección de piel y tejidos blandos, es decir, muy similar a las infecciones que tratamos con los carbapenémicos, pero la cobertura antibiótica es la que es distinta. El Astronam también tiene una diferencia con los carbapenémicos, es que en este caso sí hay que tener insuficiencia renal, como en aquellos que tienen insuficiencia hepática, ¿sí? Con los carbapenémicos era solamente con la insuficiencia renal. Los efectos adversos que podemos ver tras la administración del Astronam van desde la flebitis o inflamación del sitio de aplicación, exantemas cutáneos, alteraciones en la prueba de función hepática, diarrea, fiebre. También puede producir un aumento de eosinófilos o de las plaquetas. Al igual que los carbapenémicos, solamente hay una presentación para administrar por vía intravenosa intramuscular. No se dispone de presentación por vía oral. Y viene de 1 y 2 gramos que se administran cada 8 horas. En cuanto a su farmacocinética, en los adultos, ¿verdad? Administrar 1 o 2 gramos del Astronam produce concentraciones efectivas, es decir, que tiene una acción en un promedio de 8 a 12 horas. Y su excreción, al igual que todos los beta-lactámicos, es principalmente por la orina, la eliminación renal. Cuando se administra solo, ¿verdad? O sea, si no está asociado a otros antibióticos, tiene un efecto mínimo sobre anaerobios fecales, o sea, sobre los enterococos. Cuando, como les dije, la disponibilidad no hay por vía oral y la administración por vía intravenosa o intramuscular, cuando se usa para una infección sistémica, tiene que ser por esta vía porque se llegó a probar la biodisponibilidad oral y era muy baja. O sea, a diferencia de los carbapenem, con los monobactámicos no tienen esa sensibilidad al ácido, pero lo que era muy bajo era la biodisponibilidad, es decir, la concentración que llegaba dentro de la biofase era demasiado baja. La vida media de eliminación es menor de 2 horas, ¿verdad? Y su administración es de cada 6 a 8 horas. Entonces, esto pueden usar relacionando con los carbapenémicos porque no es mucha la diferencia. Si se recuerdan ustedes del imipenem y el meropenem, que su vida media es de 1 hora, también se administraba en este lapso de 6 a 8 horas. Se usan infecciones severas o moderadas y normalmente cuando las infecciones no son tan severas, ¿verdad? Por ejemplo, una infección en el tracto urinario con un cultivo dirigido, se puede administrar cada 12 horas. El Astronam no posee nefrotoxicidad, es ligeramente inmunogénico, es decir, genera muy poca reacción inmunológica del cuerpo y no se asoció con desórdenes de la coagulación, ¿sí? En los pacientes que tengan una función renal se tiene que administrar cada 8 horas y en los pacientes que tienen insuficiencia renal se tiene que hacer ajuste, al igual que los carbapenémicos. Y el ajuste se hace de esta forma, de acuerdo al clearance de creatinina. Si el clearance es mayor a 30 ml por minuto, se hace la dosis plena de 1 a 2 gramos cada 6 a 8 horas. Si el clearance está entre 30 y 10, se tiene que administrar la primera dosis
en una dosis total, ¿verdad? 1 o 2 gramos, y a partir de la segunda dosis ya se disminuye al 50% de la dosis habitual, pero la frecuencia sigue siendo la misma de 6 a 8 horas. Y si el clearance es menor a 10, en ese caso se hace la primera dosis de 1 gramo y las segundas y siguientes dosis se hacen 25% de la dosis habitual. En caso de que haya hemodiálisis, la dosis se disminuye al 12,5% de la dosis habitual, es decir, un cuarto nomás de lo que se administra normalmente. Los efectos adversos que se pueden ver con el Astronam normalmente no son muchos, o sea, se tolera bien. Son poco frecuentes, como vimos luego en el grupo de los beta-lactámicos. En el grupo de las penicilinas y cefalosporinas era de 0,7 a 1% nomás la población que presentaba reacción. Y en el caso del Astronam se vio que solamente 2% de los pacientes hacían una reacción. Se reportaron algunos casos de necrólisis epidérmica tóxica, que es una reacción que también se ve con las cefalosporinas, ¿verdad? Pero en este caso se reportó en pacientes que tenían inmunocompromiso, o sea, pacientes con trasplante de médula ósea. También se vio una eosinofilia transitoria, así como aumentos transitorios en los tiempos de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, que son dos marcadores de la coagulación. O sea, se ven cambios laboratoriales, pero no se vio tanto cambios en la coagulación en sí. Puede producir neutropenia, sobre todo más en niños, ¿verdad? En niños menores de 2 años. Y también se puede ver elevaciones de la transaminasa hepática y de la fosfatasa alcalina sin manifestación de signos o síntomas hepatobiliares. Y así terminamos con el grupo de monobactámicos y carbapenémicos. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Entonces, repasando un poquitito, voy a volver a este cuadro, ¿verdad? Sintetizando todo lo que son los beta-lactámicos. Entonces, los beta-lactámicos, quiero que siempre se recuerden, la estructura principal es el anillo beta-lactámico unido a un anillo secundario, y eso le va a determinar qué grupo estamos hablando. El único que no tiene ningún anillo unido y tiene solamente cadenas laterales es el monobactámico. Por eso dijimos que, ¿cuál es la característica principal? Menos reacción cruzada. O sea, si hay muchas reacciones con esto y probamos con el Astronam, van a tener menos reacciones. Las diferencias de por qué hay más cefalosporinas que el grupo de penicilinas es porque las cefalosporinas tienen estos grupos, dos cadenas laterales, y esas cadenas laterales fueron los que ya le fueron dando esa característica para tener acción sobre gram negativos, cosa que no se lograba con las penicilinas. Con los carbapenémicos lo que se fue logrando fue una mayor resistencia frente a las beta-lactamasas y una mayor acción sobre la pseudomonas, que ya se logró con las cefalosporinas de cuarta y quinta generación. Y con los monobactámicos se tiene mayor acción todavía sobre la pseudomonas y sobre las enterobacterias. Y recordar cuando ustedes estudian en el libro que estos cuatro, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, son los que constituyen el grupo de beta-lactámicos. Estos, que son como el ácido clavulánico, ¿verdad?, son inhibidores de beta-lactamasas. Ellos no son antibióticos, sino que son compuestos que confieren una resistencia
en contra de las beta-lactamasas, pero no poseen una acción antibiótica en sí. O sea, ellos no producen ni una acción bactericida ni una acción bacteriostática. Lo único que hacen es protegerle, hace como un escudo al antibiótico que va unido. Recordar de vuelta un poquitito cuáles son las penicilinas, que es de la clasificación que tenemos que ver. Y en el grupo de las cefalosporinas, estuve mirando otra vez el capítulo, y en el Flores, por ejemplo, muestra justito en la clasificación de las penicilinas, bien abajito le pone a los carbapenémicos, ¿verdad? Porque más o menos el origen se dio después de ellos, ¿sí? Y con respecto a las cefalosporinas, la clasificación que vamos a usar más es la de primera, segunda, tercera y cuarta, que son estos cuadros que les fui poniendo, solamente para recordar. Eran estas, de primera ustedes van a encontrar directamente de primera generación y les citas esto primerito. Las de segunda, tercera y cuarta. Y como le dije, al ser tarolina hay veces que van a encontrar como de quinta, pero en el Flores está presentado solamente como una cuarta generación. Y todos ellos tienen la misma acción de inhibición de las proteínas de pared, pero con la diferencia de unión a los distintos PBP, ¿verdad? O sea, todos son en anafenicilin biprotein, solamente que algunos tienen el penicilin biprotein 1, el 2, y así va variando. Entonces, ninguna duda con respecto a beta-lactámicos. Doutora, a gente tem que saber toda a ordem dessa primeira, segunda, terceira e quarta geração. Daí tem que saber sí ou sí, ou você só conseguir associar. Porque é muito nome e é muito nome parecido, entendeu? E eu não sei se o uso clínico deles justifica decorar tudo isso. Eu não sei se pra gente vai ter existido dessa forma. Yo les voy a el grupo, les voy a mostrar cuáles sí tienen que saber que son de qué grupo, ¿sí? Voy a poner ahí. En este grupo, las de primera generación, las tres primeras que le puse hacia la izquierda, que son cefadroxilo, ahí el segundo tienen que corregir, es cefalexina, y cefalotina sí tienen que saber que son de primera generación. El cefadroxilo, ustedes van a ver que se indica mucho en pediatría. Y la cefalexina, que viene con el nombre comercial de Celexin, usamos mucho en tratamientos de infecciones de piel, ¿sí? La cefalotina, sin embargo, se usa menos, pero también tiene una presentación que se suele comercializar, pero estos tres sí tienen que saber que son de primera generación. Yo no creo que le pregunte con los otros nombres, pero por ejemplo, si les pregunto cuál sería la cefalosporina de elección para ampliar una cobertura sobre gram positivos en una infección de piel, sí quiero que me respondan que es la cefalexina, porque la cefalexina, o sea, las de primera generación, como dijimos, lo que tienen es más
cobertura sobre gram positivo. ¿Y dónde tenemos más gram positivo? Sobre todo en la piel, ¿sí? Entonces, eso les va a dar la pauta cuando den clínica de que si tienen un paciente que viene con una foliculitis después de una depilación, y es la primera vez que tienen, le tienen que tratar con una cefalexina. En las cefalosporinas de segunda generación, que ya empiezan a tener más acción sobre gram negativos, ¿cuáles son los nombres que quiero que se recuerden? Cefaclor y cefuroxima. Estos dos nombres sí quiero que se recuerden, ¿sí? Cefaclor y cefuroxima. La cefuroxima, por ejemplo, usamos mucho en tratamientos de infecciones urinarias. En las cefalosporinas de tercera generación, acá está la cefotaxima, que sí o sí quiero que se recuerden. Y acá no les puse, pero la reina de todo justamente no le puse de la tercera generación, que es la cestriaxona, ¿sí? La cestriaxona sí o sí tienen que saber una cefalosporina de tercera generación y recordar que acá ya tiene una acción activa contra anaerobios y contra pseudomonas y que ya penetra un poco en el sistema nervioso central. Por eso es que van a ver que la cetriaxona no es de preferencia, pero se puede usar a dosis máxima para tratar una meningitis. Entonces siempre tercera generación, cetriaxona y cefotaxima, ¿sí? Los dos utilizamos mucho para tratar neumonía en el hospital. Y en la cuarta generación son dos nomás luego que son el cefepime y ceftaroline. Y el ceftaroline también se le puede considerar como de quinta generación, pero eso solamente por su acción sobre la pseudomonas. El cefepime no tiene tanto, ¿sí? Pero pudieron anotar los nombres en cada generación. Sim, professor. Deu para entender mais agora qual que é o sentido das gerações. Porque eu estou ficando muito perdido em relação a isso. Eu não sei que vai estudar e a cada capítulo se há uma indicação e só muda as indicações por processo alérgico do paciente, pelo que eu estou compreendendo, ou por uma resistência da cepa. E aí eu me equivoco todo o tempo. Aí é por isso que eu quedo um pouco de dúvida. Bueno, les voy a explicar. En el caso de las generaciones de las cefalosporinas, realmente no solamente se buscó por la acción de beta-lactamasas, sino que pasó. El primer antibiótico que se logró, o sea, cuando se descubrieron los beta-lactámicos, el primerito que se descubrió fue la penicilina, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la penicilina? La penicilina tiene solamente acción sobre los gram positivos. Vuelvo un poquitito para explicarles a cómo actúa para que ustedes entiendan qué es lo que pasó. En este cuadro, cuando yo les hablé de las diferencias bacterianas, las gram positivas eran aquellas que tenían, lo más externo que tienen es una pared celular, ¿sí? Formada por peptidoglicanos. Y la penicilina lo que hacía era entraba dentro de las células, se unía a lo que se llama el PBP, que es Penicillin Bioprotein, e inhibía que estos peptidoglicanos se vayan uniendo para formar la pared. Y ahí se hace la lisis de la célula. Pero tenían solamente acción sobre los gram positivos. Porque ¿qué hacen los gram negativos? Los gram negativos tienen esa misma pared, pero por arriba de esa pared tienen una membrana externa bilipídica. Entonces cuando venía la penicilina por su molécula, no podía atravesar esa membrana externa, ya no podía tener ninguna acción. Entonces con las penicilinas se fueron viendo igual, mira que empezaron a modificar la molécula de la penicilina
de varias formas y nacieron todas estas penicilinas que vemos acá, ¿verdad? Pero igual no tenían tanta acción sobre las gram negativas. Y ahí justito, a través de otro hongo que se llamaba el Cephalosporium, se descubre la molécula que da origen a las cefalosporinas, que era muy parecida a la estructura de la penicilina, pero era otra molécula. Y como fueron las primeras en nacer, entonces ellas son las primeras generaciones. Así igualito como cuando nosotros, por ejemplo, nos sacamos una foto con nuestro papá y con nuestro abuelo, decimos primera, segunda y tercera generación, así mismo son las cefalosporinas. Entonces ahí del cefalosporium nacen lo que son la primera generación. Y ellas también tenían una acción solamente sobre gram positivos. Si bien eran algunos gérmenes distintos de las penicilinas, no hacían acción sobre gram negativos y tenían también la característica que no entraba al sistema nervioso central, o sea que si vos tenías una meningitis no te servía. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Empezaron a buscar, como yo les mostré en la molécula, el anillo de la cefalosporina, a diferencia, acá las penicilinas tenían solamente una cadena lateral y modificando esta cadena crearon los otros. Sin embargo, acá había dos lugares donde crear cadenas e ir modificando. Y eso le dio la posibilidad de probar varias moléculas y ver cómo interactuaban con los distintos gérmenes. Y así llegaron a descubrir un tipo de molécula que fue capaz de atravesar a través de las porinas de unas puertitas que habían en esa membrana externa para llegar adentro de la célula. Entonces ahí empezaron a tener actividad sobre los gram negativos también. Y así, por ejemplo, nacen los de segunda generación, que ya empezó a tener actividad sobre los gram negativos. Pero ¿qué pasó? Como cambiaron su forma química y empezaba a interaccionar más con esas porinas, entonces tuvieron acción más sobre los gram negativos y se fue perdiendo actividad sobre algunos gérmenes gram positivos. O sea, ganó fuerza en contra de un enemigo, pero perdió en contra del otro. Pero todavía ninguno ni la primera generación ni la segunda generación le podía ganar a la pseudomonas, que la pseudomonas ya vino a ser problema desde la época de la penicilina, ¿verdad? Y también todavía no llegaba al sistema nervioso central. Solamente cuando había una meningitis pasaba un poco, pero era muy poco. Entonces, después de tener esa segunda generación, o sea, después que ese papá dio origen a un hijo, ese hijo todavía no tenía toda la potencia, toda la acción que ellos querían, entonces le vuelven a modificar sus cadenas laterales y ahí nace la tercera generación, tienen los nietos. Y estos nietos tenían la característica de que eran un poco más resistentes, ya empezaron a pasar el sistema nervioso central, que era algo que ellos buscaban, y también ya tenían acción sobre la pseudomonas que ellos querían combatir, ¿verdad? Que no se logró tanto con la penicilina, no se logró con las de primera ni segunda generación. Y así como cada vez que nosotros nos íbamos descubriendo un antibiótico, las bacterias iban generando resistencia. Y también, ¿qué faltaba acá? Acá ya cubrimos gram positivo, gram negativo, o sea, la verdad que con la tercera generación cubrimos más gram negativos, anaerobios y pseudomonas y prácticamente nada más acá de gram positivos. Acá, así como se ganó mucho con otros, se fue perdiendo esa acción sobre los gram positivos.
Y se volvió a ver una generación más, serían los bisnietos, solamente que ahí ya, como ya probaron muchísimas moléculas, ya no les dio tanta opción, crearon 2 drogas más nomás. Y con la cuarta generación, tuvieron la misma cobertura que la tercera generación, pero tuvieron fuerza sobre esta resistencia que la pseudomonas, que hasta ahora no sigue ganando, les digo, no sigue ganando porque cada vez que sale un nuevo antibiótico, ella igual nomás consigue mutar de alguna forma y crear nuevas enzimas. En la clase pasada le había hablado lo que es la beta-lactamasa de espectro extendido, es decir, que son enzimas que tienen varias codificaciones y actúan sobre varios tipos de antibióticos, y los de cuarta generación otorgaron una resistencia contra esas beta-lactamasas. ¿Sí? La primera, segunda, tercera generación se fueron creando para ampliar el espectro de cobertura del antibiótico, es decir, para crear un ejército que haga frente a varios frentes de ataque y que tengan una mayor penetración en sitios donde los otros no entraban. Y como a medida de que nosotros vamos descubriendo nuevos antibióticos, se van descubriendo nuevos antibióticos, estos gérmenes nos van otra vez sorprendiendo y generando resistencias en donde nosotros anteriormente no estábamos encontrando. Y recuérdense que la naturaleza, que lo que pasó no es que, por ejemplo, las penicilinas dieron origen a la cefalosporina, no, estos dos fueron creados por hongos diferentes, pero teniendo el mismo anillo, nomás por eso entran en el mismo grupo. En el caso de los carbapenémicos pasó lo mismo. Un hongo produjo este anillo, pero se vio que la estructura era similar a los que tenía y así se fueron creando. Pero por eso yo les mencioné en el caso de carbapenémicos solo los nombres clínicos que usamos. Porque si ustedes buscan en internet, ustedes van a ver que hay muchísimos más nombres en el grupo de carbapenémicos y de monobactámicos. ¿Por qué? Porque investigando, cambiando esas cadenas, se fueron creando compuestos. Pero crear un compuesto y demostrar de que tenga estabilidad y que se pueda usar en las personas es una cosa diferente. Y antes de seguir hablándole de esto, quiero saber si te quedó claro por qué esas generaciones, por qué se fueron naciendo hijos y nietos y bisnietos. Sí, profe. Bueno, entonces, estos descubrimientos, como les dije, no fueron lineales, o sea, no fueron uno detrás de otro, sino que cuando estaba pasando uno se descubrió, o sea, que como le dije, la penicilina vino del penicillium y la cefalosporina vino del cephalosporium, ¿verdad? A medida que se iban investigando y se iban probando estas moléculas, porque cuando se lanza un medicamento, realmente la información tiene un retraso de 2 años. ¿Qué significa? Que cuando en su época, ya en 1948, cuando se lanzaba la penicilina, las penicilinas sintéticas como la amoxicilina y eso, significaba que 2 años antes ya se estaban usando en estudios para probar todos los efectos que tenían, si era tóxico o no, y eso pasa con todos los remedios que se van lanzando. Y muchas veces 2 años no son suficientes para saber el efecto real que va a causar. Es por eso que muchos, en los carbapenem, por ejemplo, hay un medicamento que todavía no tiene un nombre comercial, sino tiene un nombre químico, que son siglas solamente, que se vio justamente, como yo les mencioné, que no les quise hablar, pero les comento así, porque esto no les voy a preguntar, pero para que ustedes tengan cultura general. Se empezó a reportar
eh, casos de resistencia a algunos carbapenes, sobre todo al meropenem, que era el único que no tenía todavía una resistencia. Y cada vez que hay una resistencia se estudia esa cepa de bacteria que creó la resistencia. Y se vio ahí que ellos estaban produciendo enzimas que ya no eran beta-lactamasas, la composición ya era diferente, el cambio genético que producían era diferente, entonces por eso se le dio el nombre de carbapenemasas, porque eran enzimas directamente que atacaban este tipo de compuesto. Y entonces se fue viendo otra vez la forma de combatirle y se creó este compuesto que creo que tiene el CRP73, creo que son sus siglas. Y se vio que tiene una acción frente a estas enzimas. Pero lastimosamente todavía no se encontró ni la estabilidad, o sea, no se puede comercializar de una forma, cuando se prepara la molécula tiene que ser utilizada enseguida. No tiene una estabilidad todavía, en el sentido de que cuando estabilidad hablamos de cuando uno prepara un medicamento y tiene otros compuestos que lo estabilizan y que hacen que, por ejemplo, no pueda tener guardado, sea en la heladera o sea a temperatura ambiente, por 6 meses, por un año. Todavía no se logró esa estabilidad en primer lugar. Y también se van probando y se va viendo qué efecto tiene, ¿verdad? Porque como dijimos al principio de hablar de antibióticos en generalidades, cada vez que se buscan antibióticos se ve la forma que este antibiótico le mate a la bacteria sin que cause mucha toxicidad en el ser humano. Y esa es la razón por la cual si ustedes buscan en internet van a ver muchísimos nombres de carbapenémicos y de monobactámicos, pero no todos ellos están disponibles en una presentación que se comercialice, y mucho menos en una presentación de que esté disponible, es decir, que yo pida a un laboratorio y me envíe para que yo le pueda tratar a un paciente. Muchos de ellos todavía están en fase de experimentación. Y el principal miedo es que, recordemos que cuando las bacterias, hay bacterias en todo, en cada parte del ser humano, en los hospitales, y el miedo es que se están experimentando con estos antibióticos, y es que si no tienen una acción más potente que esas resistencias bacterianas, capaz le estén dando una herramienta más para que ellas generen mayor resistencia aún, que fue lo que, por ejemplo, fue pasando con la pseudomonas. La pseudomonas es un tipo de bacteria que se probaba un antibiótico y después de un tiempo ella ya generaba un tipo de protección. Se probaba otro que por fin le empezaba a matar y después de un tiempo ella volvía a aparecer. O sea, sería más o menos como el Chuck Norris de las bacterias. No se muere luego. Y así es como van, pero sin embargo, la naturaleza también, como yo les dije, así como nos dio la penicilina, como nos dio la cefalosporina, muchas veces de plantas o de hongos o de mismas bacterias se van generando nuevas moléculas que vemos que tienen acción contra otros gérmenes. Yo sé que es un poco complicado, un poco largo. Beta-lactámicos tienen muchísimos nombres, pero traten de hacer un esquema, ¿verdad? Y como les dije, ya les di por lo menos los nombres más importantes de las cefalosporinas, y voy a hacer lo mismo acá con las penicilinas. En el caso de las penicilinas naturales, acá luego son 3 nomás, que esto sí tienen que saber, que son penicilina G y después tiene su apellido. Una es Benzil, que tiene el mismo apellido sódica o potásica.
la penicilina geoprocaína y la penicilina geobenzatina. En el segundo grupo, que son las resistentes al ácido significa que se puede dar por vía oral. Quiero que se recuerden de la penicilina B y de la feneticilina. Solamente esos dos, penicilina B y feneticilina. Las que son resistentes a las beta-lactamasas. Acá hay dos tipos. Quiero que pongan primero los que son resistentes al ácido, que son la cloxacilina, dicloxa, flucoxa y oxa. O sea, todo lo que tenga oxa en su nombre son resistentes al ácido, es decir, puede haber en vía oral. Y los que son sensibles al ácido son la meticilina y la nafcilina. Entonces, y después vienen las aminopenicilinas, que acá quiero que se recuerden dos: ampicilina y amoxicilina. ¿Sí? Las aminopenicilinas se van a recordar porque se dan mucho en tratamientos de infecciones ambulatorias. Ampicilina y amoxicilina. Las penicilinas de amplio espectro, ¿verdad?, que tienen acción antipseudomonas, quiero que se recuerden: carbenicilina, ticarcilina y piperacilina. Esos tres: carbenicilina, ticarcilina y piperacilina. Y de las amidino y las que son resistentes a beta-lactamasas, realmente no creo que les pregunte. Entonces, hasta el grupo 5 lo que quiero, así que hagan una ayuda a memoria para ver la forma en que puedan recordarse. Y en el grupo de los carbapenémicos, como vimos, ahí sí que no se van a equivocar porque los nombres son todo penen: meropenem, ertapenem, imipenem. Y los monobalsámicos, el único que les voy a preguntar es el astrónamo. Entonces es el único que tiene una utilización clínica real. Entonces traten de hacer un esquema cuando ustedes estudian y van anotando estos nombres que les fui dando. Entonces, saber sobre todo, lo importante es saber en qué grupo están, ¿verdad? Y que, sobre todo, contra qué gérmenes van a poder usar estos antibióticos. ¿Está bien? Entonces, si no tienen ninguna duda, un ratitito voy a anotar quiénes están presentes y luego ya les libero.
Entonces, de llamando un ratito.